Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Es una gran bendición poder nuevamente un domingo más, poder estar compartiendo con todos ustedes esta bendición de poder expresar la palabra profética y traer un mensaje de edificación, exhortación y consolación a todos los amados hermanos que nos puedan ver a través de las redes sociales. Soy el pastor Israel Gómez y nuestro lema es: la verdad nos hace libre. Soy el pastor Israel Gómez y nuestro lema es: la verdad nos hace libre. Quisiera hacer un pequeño resumen, o más bien un panorama de lo que hoy estamos contemplando a nivel mundial, para poder entonces hacer énfasis en el tema que hoy tenemos, que es una secuencia de la semana pasada. El tema que tenemos es: lo importante es el rapto de la iglesia. Lo importante es el rapto de la iglesia. Y obviamente este tema viene porque en nuestro corazón, en nuestro ser, en lo más profundo de nuestra personalidad, entendemos a través del conocimiento de las Escrituras que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles que se pueda imaginar cualquier ser humano, dentro de toda la profecía, dentro de toda la escatología, dentro de lo que realmente tenemos pendiente. Por ejemplo, vamos a tener un panorama general antes de entrar en el tema, para que podamos visualizar realmente cuál es nuestra condición. Entiéndase que vamos a suponer que estamos en un ring de boxear. Y en ese ring de boxear, en el medio, se encuentra la estatua del rey Nabucodonosor. Esa estatua del rey Nabucodonosor lo que determina es los imperios que han venido desarrollándose a través de la profecía del profeta Daniel, capítulo 2, capítulo 3. En esa estatua se encuentran diferentes naciones que han venido rigiendo al mundo, independientemente de la nación de, entiéndase, Egipto y Asiria, que fueron los dos primeros imperios que controlaron al mundo, pero entiéndase, los imperios subsiguientes como Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma son los imperios que constituyen la parte gentil, es decir, desde que comienza el mundo a desarrollar su profecía en base a los gentiles, sea el gobierno de los gentiles, ya que la teocracia, o sea, la relación que Dios tenía con los diferentes hombres del Antiguo Testamento, con Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, estos obviamente quedaron atrás en el momento en que establece una relación de Dios con el hombre por medio de la estatua del rey Nabucodonosor, donde comienza la relación, o más bien el imperio de los gentiles, donde termina, o más bien subsigue, con el Imperio Romano. El Imperio Romano es uno de los momentos más importantes que estamos viviendo actualmente, porque de la estatua del rey Nabucodonosor, las dos piernas que se dividen, o sea, las dos piernas de la estatua hacen referencia a una división del Imperio Romano. Es decir, que el Imperio Romano va a resucitar nuevamente, porque entiéndase, cuando hablamos acerca de la división de las dos piernas, una de las piernas, entiéndase Constantinopla, hace referencia al Medio Oriente, y la otra pierna, Alejandría, hace referencia a Europa. Entiéndase que el Imperio Romano es Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Lo que estoy tratando de proyectar es la importancia que hay en la estatua del rey Nabucodonosor, porque esa estatua ha tenido una pequeña herida, esa herida donde se divide Europa y el Medio Oriente,
y obviamente eso ha traído como consecuencia de que el mundo entre en una polémica política, social, económica, donde no se encuentra realmente quién pueda resolver el problema que el mundo está enfrentando. Bueno, entiéndase que los Estados Unidos de Norteamérica, entiéndase en el 1776, forma parte ya de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que realmente Dios la usó para poder ayudar a las naciones por medio de los judíos, ya que los Estados Unidos de Norteamérica le dieron entrada a los judíos y eso obviamente lleva como consecuencia donde Dios establece y dice en su palabra que al que te bendijere lo bendeciré y al que te maldijere lo maldeciré. De tal manera que los Estados Unidos de Norteamérica ya han tenido su culminación. Vemos a través de la historia que los Estados Unidos de Norteamérica ha tenido un colapso político donde ahora mismo estamos enfrente de diferentes organizaciones que están impulsando a que el mundo siga la profecía de esas dos piernas del estatua del rey Nabucodonosor. ¿Por qué digo esto? Bueno, por un lado tenemos los Estados Unidos de Norteamérica y por otro lado tenemos a lo que se conoce como la Organización No Gubernamental, la Organización No Gubernamental. Estamos hablando de unas familias que son los que controlan, por así decirlo, todo el poder económico que se rige en este mundo en que vivimos. El dinero es el que manda. El dinero es el que manda. Y esta organización no gubernamental está compuesta por espacio de 7 o 8 familias que son los que establecen las reglas, que son los que ponen los sí o los no. Por otro lado tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es la que prácticamente lleva el control dirigido por China de los asuntos que suceden en el mundo entero. Por otro lado tenemos, entiéndase, lo que se conoce como el G7, es el gobierno de 7. El gobierno de 7 es lo que actualmente está compuesto para que posteriormente ese gobierno de 7 sea un gobierno de 10. Un gobierno de 10. Esa profecía obviamente está establecida donde el mundo tendrá un gobierno de 10. Actualmente hay 7 naciones que componen ese gobierno de 7 y Rusia era parte de este gobierno, era gobierno de 8, pero Rusia fue expulsado y actualmente el gobierno está compuesto por 7 naciones. Esas 7 naciones tienen por obligación que convertirse en 10 naciones para que entonces se pueda cumplir lo que establece las Escrituras. Por otro lado, tenemos un grupo de naciones que se han unido buscando la manera de cómo cambiar la parte política, social y económica del mundo, entiéndase como los BRICS. Son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estas naciones son los que componen prácticamente el 44% de la población y son los que tienen el control, por así decirlo, de la población mundial. De tal manera que esta organización, los BRICS, ellos están estableciendo unos métodos, unas reglas, y se están organizando de tal manera de poder establecer su propia moneda. Ya están trabajando en eso y están buscando de cómo poder sustituir el dólar para que entonces los Estados Unidos de Norteamérica no sea el que tenga el control total del dinero, sino que sea restituido por cualquier moneda que sea establecida por esta organización del BRICS. Entiéndase que cuando hablamos del BRICS estamos hablando de naciones poderosísimas como Brasil, como Rusia, India, China y Sudáfrica. Son naciones realmente que tienen fuerza, pero fuerza de verdad. Y el mundo se encuentra en esta situación buscando una manera de cómo resolver los problemas.
Por otro lado, cuando hablamos acerca del gobierno, el gobierno de 7, que supuestamente, bíblicamente, proféticamente, tienen que ser 10 naciones, y esas 10 naciones están profetizadas en la estatua del rey Nabucodonosor, capítulo 2 y 3 de Daniel, donde establece los 10 dedos de los pies, donde esos 10 dedos de los pies hacen referencia a 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Pero ¿qué pasa? Los dedos de los pies están mezclados con barro y hierro, es decir, que es una alianza donde no pega, no marcha, no hace coalición, de tal forma que va a ser una unificación a conveniencia humana, ya que el anticristo necesita tener esta unidad entre judíos y árabes y poder entonces controlar para poder hacer lo que se conoce como el tercer templo de adoración de la nación de Israel. Gloria al Señor. Todo este panorama lo que nos enseña es que así como los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor y los 10 cuernos de la bestia que sale del abismo, conforme a Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sale del abismo, que trae 10 cuernos y trae, entiéndase, unas 7 cabezas, y en los 10 cuernos tiene 10 diademas, dando a entender de la autoridad y el poder que va a tener esta bestia que sube del abismo, la cual le dará, el falso profeta le da toda la autoridad al anticristo para que pueda entonces él tener una coalición de tal manera que el anticristo posteriormente pueda destruir, entiéndase, lo que se conoce como la sociedad religiosa, de tal manera que entonces el anticristo sea dueño y señor de todo el gobierno a nivel de Europa y a nivel del Medio Oriente, que son las naciones proféticas que están determinadas dentro de las Escrituras. Una importante información es esta: los Estados Unidos de Norteamérica no están en la profecía bíblica. Es decir, que de una forma u otra los Estados Unidos de Norteamérica tendrán que desaparecer, porque al final de la profecía habrá entonces una relación entre el Medio Oriente, Europa y los países del este, sea China, Japón, que son los reyes del Oriente, que juntamente con Rusia e Irán, van a pelear contra Israel, y de esa manera entonces será la tercera guerra mundial. Ese es el panorama que tenemos actualmente en el mundo. Un panorama incierto, un panorama que da miedo, un panorama que para todo aquel que no conoce a Dios a través de Jesucristo y tiene el Espíritu Santo como el bálsamo, como el aliento, como la seguridad de tener la iluminación de la palabra para vivir descansados, completamente descansados en la persona de Jesucristo. A esto es lo que voy. El tema de hoy, que es la parte número 2, se titula "Lo importante es el rapto de la iglesia". ¿Por qué este tema es tan importante para nosotros, tanto como para mi esposa y para mí? ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre. Es nuestro lema: la verdad nos hace libre. El rapto de la iglesia es importante porque cuando todos estos eventos vayan a ocurrir, la iglesia de alguna manera la iglesia va a desaparecer. Tan pronto usted escuche, oiga bien por favor, míreme bien, escúcheme bien, tan pronto usted escuche de que hay 10 naciones de un gobierno de 10, tan pronto se escuche de que hay 10 naciones que están unidas, ahí hay que tener mucho cuidado, no sea que en el momento en que esas 10 naciones formen parte del gobierno de 10 y un tiempo razonable, la iglesia debe ser levantada, porque entonces inmediatamente comienza a desarrollarse lo que se conoce como ese gobierno de 10, donde de ahí saldrá
un hombre conocido como el cuerno pequeño, que es el anticristo. Él buscará la manera de cómo hacer una alianza con esas 10 naciones, y esas 10 naciones le darán todo el poder al cuerno pequeño para que tome control de las cosas que están pasando. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de que lo importante es el rapto de la iglesia, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser astutos. Necesitamos ser astutos y buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscar la manera de conocer mejor a Dios a través de la palabra y no a través de tradiciones, no a través de emociones, no a través de lo que las redes sociales puedan imponernos a nosotros de que es el evangelio correcto. Déjeme decirle algo. Cuando realmente vivimos el evangelio correcto, la verdad del evangelio, vivimos confiados y no somos amedrentados por tantas barbaridades que podemos ver a través de las redes sociales. Gloria al Señor. La semana pasada le estuve diciendo que hay una cita bíblica, la cual es la base para nuestra práctica de este domingo, como segundo tema, es que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, la Biblia nos dice de la siguiente manera. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y quiero que usted me siga lentamente porque realmente no hay prisa. No tenemos prisa. Queremos simplemente dar una información que sea real, verdadera y una palabra que penetre y parte el alma del Espíritu, diciendo los pensamientos, aleluya, y nos traiga la verdad. 2 Tesalonicenses capítulo 2, comenzando en el versículo 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En estos versículos que hemos leído hay suficiente material para poder estar un buen rato trayendo palabra profética y entrando en diferentes tipos de temas proféticos, utilizando el libro del profeta Daniel juntamente con el libro de Apocalipsis. 2 libros que tienen que ir de la mano para poder realmente entender la profecía, entender las escrituras. Pero no quiero entrar en este tema profético en esta hora, porque para eso tengo otros temas que desarrollar, donde entraré directamente en la profecía, en la escatología, todos esos puntos que son importantes que lo tengamos presente para vivir una vida más tranquila y más fácil, descansando en Dios por medio del Espíritu Santo. Hoy vamos a seguir la práctica que teníamos la semana pasada, cuando le dije como primer punto que habían 6 evidencias que ocurrieron como tipo de lo que ocurrirá. Y en esas seis evidencias que ocurrieron, le estuve hablando de 3 de ellas. Y rápidamente le traje el caso de Génesis capítulo 5, versículo 24, donde habla acerca de cuando Enoc fue levantado y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó porque realmente Dios y Enoc tenían una buena conexión. Otro caso está establecido en que el mismo libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, hace referencia a Enoc
como un hombre de fe, un hombre que realmente entendió que lo que nos da una buena relación con Dios es la fe. En aquel momento, Enoc tuvo esa relación con Dios por medio de la fe, y ahora nosotros, en la dispensación de la gracia, tenemos una relación de Dios por fe en Jesucristo. Dos detalles sumamente interesantes. Ahora, nuestra relación con Dios no tiene que ver absolutamente nada con la ley. No tiene que ver absolutamente nada con los antediluvianos y los postdiluvianos. Tiene que ver única y exclusivamente con la muerte y resurrección de Jesucristo, el cual hace 2000 años, Cristo en la cruz del Calvario murió y resucitó, y esa fe que nosotros tenemos en Dios a través de Cristo es la que nos garantiza esta paz y la tranquilidad que tenemos de vivir una vida en abundancia. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, es pues la fe, la certeza. Vamos un momentito a buscar en la Biblia para que podamos tener más seguridad de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 5, versículo 1, y así ratificar lo que estamos diciendo, y así a la misma vez también usted, como usted en su casa, pueda tomar nota de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede tener una fe que le garantice la salvación de su alma si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entiéndase entonces que cuando hablamos acerca de fe, la única fe posible, la única fe válida es la fe que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera en que podamos nosotros ser salvos si no es a través de Cristo Jesús. Cualquier otra religión, cualquier otra enseñanza, cualquier otro mandamiento que podamos tener que no sea por medio de Jesucristo es inválido. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ratificó, y nadie viene al Padre si no es por mí. A su nombre damos la gloria. Entiéndase, aleluya, que la Biblia es real y verdadera, y tenemos grande bendición en poder tener la Biblia como nuestra base. Gloria al Señor. Por otro lado, también estuve hablando acerca de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, donde hacía referencia a Elías, cuando Elías fue levantado en un torbellino y Dios se lo llevó. Dos personas que nos registra las Escrituras que no han visto muerte, Lo mismo va a pasar contigo y va a pasar conmigo. En esta dispensación de la gracia, una dispensación es un periodo de tiempo de relación de Dios con el hombre. A nosotros nos ha tocado vivir el momento más maravilloso de este mundo, y es que vivimos en una etapa de gracia donde nos toca a nosotros también, en el momento en que el Espíritu Santo levante la iglesia, y lo estamos esperando, puede ser ahora, puede ser dentro de 5 minutos, puede ser dentro de 5 horas, puede ser dentro de una semana, pero va a ocurrir. El arrebatamiento de la iglesia ocurrirá, porque tenemos 6 evidencias claras de que ocurrió en un momento dado, que así lo seguiré explicando. Gloria al Señor. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, y de alguna forma u otra el Espíritu Santo nos va a levantar a los que estemos vivos. Seremos levantados vivos, nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, aleluya. Pero los que hayan muerto en Cristo Jesús, ellos van a resucitar primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Así lo dice literalmente la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Gloria al Señor, comenzando en el versículo 16. Gloria a Dios, que más adelante estaré hablando sobre eso. Por lo tanto, es importante entonces entender que la semana pasada le hablé acerca de Ezequiel capítulo 8, versículo 3, donde hacía referencia de que Ezequiel fue levantado
y entre la tierra y el cielo, ahí Dios cogió a Ezequiel. Y es importante este detalle porque lo que hizo Dios con Ezequiel fue que lo levantó y le hizo ver lo que estaba ocurriendo en la tribu de Judá. La tribu de Judá. Fíjate que yo no estoy diciendo Israel, la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Ezequiel fue el profeta número 16 del reino del sur. De tal manera que Ezequiel lo que está es simplemente haciéndole entender a Ezequiel y llevándolo al pasado. Dios lo llevó al pasado y le hizo entender la corrupción que estaba haciendo la nación de Judá, y entiéndase, aleluya, de tal manera también la nación de Benjamín, porque ambas entraron juntas al cautiverio babilónico. De tal manera que Dios le muestra a Ezequiel cómo la nación de Judá se había corrompido de tal manera, y quisiera rápidamente ir un momentito a Ezequiel para que veamos un punto sumamente interesante relacionado con Ezequiel, aleluya, donde es una forma en que podemos asociarlo con nosotros. Ezequiel capítulo 8, gloria al Señor. Y ahí vamos a ver cómo le muestra Dios a Ezequiel lo que estaba pasando, gloria a Dios, en la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ezequiel capítulo 8, comenzando en el versículo 11, Ezequiel capítulo 8, comenzando en el versículo 11, y aquí lo que le dio a mostrar Ezequiel, lo que se le mostró a Ezequiel fue la condición que tenía esta nación que pensaba que Dios no estaba en el asunto. Estamos hablando de la profanación del templo en el pasado que tuvo la nación de Judá y la nación de Benjamín. Fíjate que el versículo 9 del capítulo 8 de Ezequiel, dice la Escritura, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Te presentaré las abominaciones, las abominaciones que estos hacen aquí. Prácticamente lo que le está enseñando ese lugar es el templo donde adoraban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entiéndase, cuando estamos hablando del templo, o para nosotros ya el templo de un lugar donde se adora, para nosotros ya eso es insignificante, porque nosotros la iglesia somos el templo. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, la Escritura dice, ¿y no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu de Dios? En otras palabras, Ezequiel está viendo la corrupción que estaba delante de ellos, delante de estas naciones, y cuando estamos hablando del templo, nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, que en ocasiones nos sucede lo mismo que le estaba pasando a esta nación de Israel, donde pensaron que ya Dios no estaba en el asunto. Porque en el versículo 11, el versículo 12, al final del versículo 12 dice, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. O sea, ellos, la corrupción que tenían era que pensaban que ya Dios había abandonado la tierra. Es decir, que ya no podían hacer lo que quisieran, entiéndase, adorar a otros dioses, aleluya, entrarle en una prácticamente idolatría total. Y lo mismo puede surgir con nosotros cuando nosotros entendemos que viviendo el Espíritu Santo en nosotros, porque estaré con vosotros y en vosotros, dice la Escritura, estando el Espíritu Santo en nosotros en ocasiones no cuidamos nuestro templo. Y aparentemente creemos que ya el Espíritu de Dios no está teniendo control de nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos anhela ardientemente. Y nosotros, debido a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, en ocasiones
permitimos que nuestra carnalidad nos lleve, aleluya, a entender de que el Espíritu Santo ya no está morando en nosotros. Esa es una patraña de la naturaleza pecaminosa dominada por la fuerza del mal. Entiéndase, aleluya, que cuando nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, nosotros somos los que vamos a ser levantados de esta tierra. Ya nosotros no tenemos que ver nada con Israel. Estaré hablando de eso más adelante. No tenemos que ver nada con Israel. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, donde realmente ya tenemos la garantía de salir de este mundo cuando realmente los conflictos mundiales que les expliqué anteriormente van a ser reales en este mundo en el cual nosotros vivimos. Gloria al Señor. Por lo tanto, es importante que entendamos que tenemos nosotros que cuidar nuestro templo. No nos vaya a pasar como le pasó a la nación de Judá y la nación de Benjamín, donde pensaron que ya Dios no estaba, Dios se había ido, los había dejado, aleluya, gloria al Señor. Pero una vez que nosotros tenemos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y está en nosotros, aleluya. Es importantísimo entender este punto para no caer en la tentación de la maldad que reina en este mundo. Entiéndase, el príncipe de la potestad del aire, conforme a Efesios capítulo 2, versículo 2, reina en este mundo y es el que controla toda la área de los cielos, es controlada por el príncipe de la potestad del aire y nosotros necesitamos cuidarnos de esta verdad. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Bien, hoy vamos a seguir hablando acerca de las 6 evidencias que ocurrirán como tipo de lo que ocurrirá posteriormente. Y hoy vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Gloria al Señor. Y ahí vamos a tener un relato sumamente interesante porque hace referencia acerca de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 9. La Biblia dice de la siguiente manera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí ya Jesucristo está a punto de ser llevado arriba y reunirse con el Padre. Ya había muerto, había resucitado, había dado instrucciones, tuvo 40 días con sus discípulos, hablándole los misterios, estuvo 40 días con ellos, después de haber resucitado, comió con ellos también, comió pan y comió miel, y dando a entender que así como Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado y comió con sus discípulos, nosotros también, así como Cristo con su cuerpo glorificado lo hizo, nosotros también tendremos esa grande bendición, gloria al Señor. Y eso se explica claramente en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, donde seremos a semejanza de Jesús. Gloria al Señor. Por lo tanto, en Hechos capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura de la siguiente manera. Y habiendo dicho estas cosas, o sea, Jesucristo, el versículo 8, Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesucristo está hablando después de haber estado resucitado, y ahora va en camino a subir al tercer cielo. Y el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Repita conmigo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesucristo fue alzado, aleluya, y lo cubrió una nube, aleluya, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De la misma manera en que Jesucristo fue cubierto por una nube, así mismito, aleluya, nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, seremos también levantados y en una nube Jesucristo nos va a recibir. Entienda esto. Cuando leímos las escrituras en la escritura original que estuvimos leyendo, aleluya, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
entiéndase que hay una palabra que es importante, que la tenemos que tener clara, y es que dice, pero según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, que nuestra reunión con Él va a ser en el momento, aleluya, en que el Espíritu Santo levante la iglesia, Cristo nos recibe en las nubes, y entonces ahí nosotros, donde Cristo esté, nosotros estaremos. No podemos confundir el rapto de la iglesia, que es que Cristo nos recibe en las nubes, con la segunda venida de Jesucristo, que es cuando Cristo viene a establecer su reino, a pelear contra el anticristo y establecer su reino por 1000 años, aleluya, con la nación de Israel. Con la nación de Israel y los gentiles que entren al milenio, que hayan pasado por el proceso de salvación. Gloria a Dios. Pero ya la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, hace rato que se fue con el Señor. Ya la iglesia se fue con el Señor. Aleluya, está con el Señor, y donde Cristo esté, la iglesia va a estar con el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. A su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Bien, entiendas entonces que en Cristo Jesús tenemos nosotros un ejemplo de que seremos levantados. O sea, algo que sucedió, que posteriormente sucederá con nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 9. Gloria al Señor. Cristo sube, Cristo, el Espíritu Santo lo levanta, Dios lo levanta, Cristo se levanta, aleluya, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, ahí como nuestro abogado. Marcos capítulo 16 explica esto bien claro. Él subió y se sentó a la diestra del Padre. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Bien, importantísimo. Tenemos otro caso interesante, y es el caso de Felipe. Felipe el evangelista. Estoy poniendo unos datos interesantísimos de eventos que ya ocurrieron acerca del arrebatamiento de la iglesia, como tipo del arrebatamiento de la iglesia. Más adelante vamos a tener 4 casos, aleluya, 4 evidencias donde serán posteriores, de las cuales vamos también a estar hablando de ellos, porque es de suma importancia que tengamos estas verdades bien claras en nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. Busquemos un momentito Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, gloria al Señor. Su nombre damos la gloria. Y ahí vamos a ver los versos 39 al 40. Versos 39 al 40, gloria al Señor. Estamos viendo aquí el caso de Felipe. Felipe el evangelista. Felipe fue un hombre que prácticamente amaba al Señor, y obviamente vamos a ver la historia un momentito rápidamente, comenzando en el versículo 34. Miren cómo dice la Escritura. Hechos 8, 34 dice: respondiendo el eunuco, venía en un carro, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así de fácil se puede alcanzar la salvación cuando se dice de todo corazón. Gloria al Señor. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató
arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Estaba contento porque había sido salvo, porque Cristo, aleluya, en la cruz del Calvario pagó por él la salvación, dio su sangre y ahora el eunuco iba feliz porque era salvo. Todo aquel que acepta a Cristo en su corazón se siente feliz también. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora fíjese que Felipe fue arrebatado de un lugar a otro. O sea, su cuerpo fue transpuesto de un lugar a otro, tipo de lo que va a ocurrir con nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Es simplemente un tipo de lo que ocurrirá con nosotros, la iglesia, el cuerpo de Jesús. La Biblia está llena de ejemplos para que nosotros entendamos prácticamente las grandes bendiciones que tenemos como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Den un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Él se merece toda gloria, toda honra, porque en Él estamos totalmente seguros. La gloria se la damos al Señor. Gloria a Dios. Bien. Importante que entendamos entonces que Felipe fue un hombre que se dedicó a el evangelio a tales extremos en que Felipe tenía unas hijas que también eran profetizas. Gloria al Señor. Cuando digo que eran profetizas, no estoy hablando de que estaban hablando como en estos tiempos. La profecía prácticamente es edificación, exhortación y consolación, donde el apóstol Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor para siempre. Bien, seguimos nosotros, aleluya, en este caminar de la palabra que es tan maravillosa, porque la palabra es lo que realmente nos provee bendición. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice que tenemos la palabra, aleluya, profética más segura, como una lámpara que alumbra el camino. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Alumbra el camino por donde cada uno de nosotros caminamos seguros en el Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos ahora de inmediato, aleluya, al último punto número 6 de eventos que ocurrieron, donde nos sirven como un tipo de lo que va a ocurrir. Y el último se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, y ahí vamos a ver un caso sumamente interesantísimo, aleluya, donde nos gozamos tremendamente. 2 de Corintios capítulo 12, y aquí vamos a ver los versículos del 2 al 4, gloria al Señor. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4, y aquí vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y hacemos referencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Es el hombre que Cristo llama para que sea nuestro maestro, sea el que nos eduque, el que nos haga entender mejor las cosas maravillosas. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo tuvo una experiencia que quiero compartirlas con ustedes, y se encuentra en 2 de Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 2 en adelante. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y cuando hablamos del tercer cielo, estamos hablando, aleluya, de que entonces hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. El primer cielo son las nubes, y el segundo es el de las estrellas, y el tercero es donde habita Dios, donde habitan los ángeles, arcángeles y querubines. Mire qué tremendo manjar de palabras estamos nosotros recibiendo. El apóstol Pablo fue al tercer cielo,
¿Cuánto tiempo se cogió el apóstol Pablo en que el Espíritu Santo lo llevara al tercer cielo? Bueno, la Escritura no nos da detalles sobre eso. Pero si vamos a la ciencia, para que una persona llegue, aleluya, a la luna, se coge bastante tiempo. Y para que llegue al segundo cielo, más todavía. Y para que llegue al tercer cielo, sabrá cuántos meses podría tomarse una persona en llegar al tercer cielo. Más sin embargo, aleluya, en el mundo espiritual todo es posible. En el mundo, aleluya, en el mundo espiritual todo es posible. Esto es una realidad y obviamente las personas que se creen inteligentes, cuando leemos en 2 Corintios capítulo 2, del versículo 10 en adelante, vemos ahí una diferencia entre lo espiritual y lo carnal. El hombre carnal, no importa que tenga 2 doctorados en diferentes tipos de materias, no importa la educación que pueda tener, si la persona no tiene una mente espiritual, no podrá jamás entender los misterios escondidos de Dios en Cristo Jesús. No podrá entender, aleluya, el lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, porque no tiene la mente de Cristo. No importa la educación que podamos tener, si no nacemos de nuevo, si no estamos en el mundo del Espíritu, nada podemos entender espiritualmente. Por eso es que el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Por más que haga esfuerzo, por más inteligencia que tenga, por más educación que tenga, doctorados, 2 o 3 o 4, no va a entender a menos que el Espíritu de Dios venga a su corazón y cambie su naturaleza. Gloria al Señor espiritual. Gloria al Señor. Bien, entonces el apóstol Pablo, estamos viendo de que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Ahora fíjese que dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así llega el misterio escondido que tenemos de Dios en Cristo Jesús. La gente que se creen inteligente, la gente que se creen con mucho conocimiento, jamás podrán entender esta verdad que yo le estoy diciendo ahora mismo, de que un hombre vaya al tercer cielo y vuelva otra vez a la tierra, aleluya, a seguir su ministerio como fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, según la historia, le cortaron la cabeza por haber predicado el Evangelio. Gloria al Señor. Esa es la verdad del Evangelio. Esta es la pura verdad del Evangelio. No hay otra forma en que podamos entender las Escrituras. Si no lo entendemos por lo que dice la palabra y lo que realmente el testimonio de la palabra hace en nosotros. Nosotros podemos ser maestros, podemos ser pastores, podemos ser evangelistas, podemos ser presidentes de concilio, aleluya. Pero si realmente no tenemos la iluminación de las Escrituras para entender los misterios escondidos de Dios en Cristo Jesús y comprender realmente, aleluya, lo que realmente simboliza la vida cristiana y el arrebatamiento de la iglesia, debe decirle algo. Van a haber grandes sorpresas en este mundo. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hay una escritura que nos abre la puerta para entender que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Que entiéndase, estamos hablando de Mateo capítulo 7, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 7, 20 y 21. Esta escritura es una escritura que todo aquel que realmente quiere buscar la verdad debe concentrarse en ella, porque aquí hay un jaque mate, por así decirlo, de todo aquel que entienda que lo que está haciendo, lo está haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que predican el Evangelio, pero lo predican para su vientre, lo predican para su bienestar económico, lo predican para tener billete, lo predican para tener fama. Ese tipo de evangelio es un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Pero como llama la atención, como hace mucho movimiento,
pues eso gusta mucho a la gente, el movimiento, los cambios, todo eso le gusta a las personas por la parte de la emoción. Ahora, oiga esto, por favor. Entienda esto que yo voy a enseñarle hoy. ¿Sabe por qué le estoy enseñando esto? Porque yo te amo. ¿Sabe por qué te estoy enseñando esto? Porque tengo la seguridad de que la iglesia será levantada, aleluya, de esta tierra. ¿Por qué? Porque yo tuve esa experiencia de salir de mi cuerpo y verme de arriba, verme abajo. Y tuve la experiencia de bajar, mi espíritu y mi alma bajó y se metió en mi cuerpo otra vez. Por eso es que yo enfatizo en el arrebatamiento de la iglesia, porque estoy seguro, totalmente seguro de que así será. Ahora, hay muchos que predican el evangelio, pero solamente lo predican en su cabeza, en su psicología, en lo que ellos creen que puede ser. Y eso gusta, aleluya, la palabra bonita y los movimientos, eso gusta, pero gusta a la carne, no al espíritu. De tal manera que miren la sorpresa que se van a llevar cientos y cientos y cientos de hombres que están viviendo unos 15 minutos de fama comparado con la eternidad. 15 minutos de fama comparado con la eternidad. Dice así, Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Esto habla acerca del peligro de ser un profesante sin fe. Estas personas que predican y predican y predican sin fe. Por lo tanto, es importante que entendamos que dice, Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, hablando de Jesucristo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado hermano y amigo que tiene deseo de servirle al Señor, cuídate de no entrar en este tipo de enseñanza falsa. Cuídate de no buscar bienes materiales para ti. Cuídate, aleluya, de que la fama no sea lo que te mueve. Cuídate, aleluya, de las redes sociales. Cuídate de los likes. Cuídate de todo eso. Porque si lo hacemos aleluya, si lo hacemos pensando en que estamos agradando a la carne, pero no estamos agradando a Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo, esta verdad nos va a cubrir. Y si te cubre esta verdad, las palabras de Jesucristo es, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sería una torpeza, sería una torpeza, después de tener un tiempo tan importante como es la dispensación de la gracia, donde podemos salir de este mundo, reunirnos con el Señor, simplemente por par de billetes, simplemente por un buen carro, simplemente por una buena casa, simplemente por fama, que Cristo te diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. Me alegra mucho poder compartir con ustedes y hasta aquí vamos a dejarlo, gloria al Señor. Ya la semana que viene seguiremos este estudio, más bien esta predicación, donde entraremos en cuatro eventos futuros a cumplirse. 4 eventos futuros a cumplirse, donde tenemos que escuchar estos 4 eventos que se van a cumplir, porque tú eres parte, tú y yo somos parte de esta bendición que Dios tiene para nosotros. No dejes, aleluya, que el mundo te confunda. No permitas que el mundo te arrastre. Sigue a Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y con Cristo siempre vamos a ganar, porque la verdad nos hace totalmente libres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos entonces inmediatamente a saludar
algunos hermanos que nos han llamado, gloria al Señor, y es una bendición tremenda poder compartir con ustedes, de tal manera que es una bendición, amado. Mire, yo me siento tan feliz dando este tipo de enseñanza, este tipo de predicación, porque yo estoy libre, yo me siento libre en Cristo Jesús. Este tipo de enseñanza no es fácil traerlo dentro de otros ámbitos, pero nosotros somos libres en Cristo y no hay mejor bendición que sentir la libertad de Dios en Cristo Jesús en nuestra vida. Gloria al Señor. Quiero saludar al pastor Alfredo Gómez. Dios te bendiga, siervo. Una alegría tremenda saludarte. Como siempre, mire, aquí estamos, pastor, con el rifle en la mano. Aleluya, trayendo palabra que siempre edifica. Y todo aquel que le gusta la palabra buena, recibe la palabra como una gran bendición. Gloria a Dios. Dios te bendiga, pastor. Saludos a tu congregación, a tu esposa, a tus hijos y a todos los hermanos que se reúnen contigo. Gloria al Señor. Estamos orando mucho por el éxito que tú estás teniendo y que vas a seguir teniendo en tu congregación. Gloria al Señor. También quiero saludar a la hermana Rosario Pérez. Dios te bendiga, hermana Rosario. Una bendición tremenda el poder ver, saludarte. Estamos conectados en las redes sociales. Me gozo mucho con lo que estás escribiendo. Sigue haciéndolo. Sigue motivando a la gente. Sigue siendo de bendición a los demás. Hermana Rosario, lo mejor que podemos hacer aquellos que predicamos el Evangelio es trabajar en beneficio del prójimo. Gloria al Señor. Esa es la grande bendición. Adelante, sierva. También quiero saludar a Claudia Beltrán. Dios te bendiga, Claudia. Qué bendición. Me alegra ver tu nombre aquí. Nos alegramos mucho. Claudia es una hermanita que nos conocemos hace muchos años. Gloria al Señor. Y nos gustaría mucho verte, gloria al Señor, y poder compartir un rato contigo como siempre lo hacemos. Gloria a Dios. Por otro lado, también quiero saludar a la hermana Holanda Vera Camacho. Holanda, Dios te bendiga. A la hermana Holanda, nosotros la conocimos, yo creo ya como unos 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Sí, y hemos mantenido siempre esa unidad espiritual. Sé que tiene esposo, sé que tiene hijos bellos, tiene una congregación bella también, gloria al Señor, y vive una vida muy agradable con su familia. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo, a ti, a tu esposo y tus hijos y toda la iglesia a la cual tú perteneces. Gloria al Señor. Bien, nos gozamos grandemente. Por lo tanto, también quiero informarles que mañana lunes tenemos tiempo de oración, gloria a Dios, a las 7 de la noche, con la pastora Nereida Gómez. Yo la conozco bien porque ella es mi esposa, gloria al Señor. Y quiero decirles que estos tiempos de oración están siendo de grande bendición, porque estamos viendo cómo el Espíritu Santo está respaldando este tiempo de oración. Y así seguiremos, hermano. Aquí no hay de otra. Aquí no hay de otra. Eso de que si estamos viejos, de que si ya no servimos al Señor, de que si ya tengo vacaciones, de que ya estoy retirado, en el Señor no hay retiro. Aquí no hay retiro. Aquí si podemos, lo que podamos hacer para el Señor, hay que hacerlo. Aleluya, porque hay una satisfacción en nuestros corazones de que algo estamos haciendo. Algo. Aleluya. Gloria al Señor. Y nos gozamos por eso. Dios te bendiga mucho. Mañana a las 7 es nuestra cita aquí, directamente fíjense que estamos teniendo diferentes tipos de lugares donde estamos dando los estudios y donde estamos predicando. Y es que de lo poquito estamos sacando mucho. Gloria al Señor. Amén. También este martes, pues vamos a seguir el estudio que estamos teniendo bíblico a las 7. El estudio bíblico acerca de los misterios de Dios. Hermanos, los misterios de Dios. Vamos a estudiar los misterios de Dios y nos vamos a quedar sorprendidos de las verdades bíblicas que nos hacen tan felices. Gloria al Señor. Y obviamente el domingo nuevamente estaremos predicando nuevamente su servidor para terminar este mensaje que tenemos acerca de lo importante es irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Irnos en el rapto de la iglesia. Gloria al Señor. No hay otra predicación sino solamente esa. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y como siempre le digo, saque a su esposa el domingo, llévela a comer, lleve a sus hijos al parque y pásenla muy bien.
Ese es nuestro deseo para todos ustedes, de que sean felices, así como mi esposa y yo somos felices y nuestros hijos somos felices. Queremos también que ustedes sean felices, porque en esto estriba la verdad cristiana, en esto estriba la vida cristiana. Que disfrutemos aquí los años que tenemos. Ya nosotros ya estamos en los 75 años disfrutándolo en el Señor, y la eternidad completa por los siglos de los siglos, unidos para servirle por toda la eternidad al Señor. Que la pasen bien, Dios les bendiga y hasta mañana, si Dios lo permite.